Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de dónde estén. Aquí estamos en Frente Abierto, Estelí Capote y José Escoda. Frente Abierto es una iniciativa del Frente Socialista, un programa, lo que le llaman ahora un podcast, cuya intención es proveer noticias que no se están escuchando en la radio o en la televisión local en Puerto Rico y que entendemos que son importantes y que afectan diariamente el quehacer político en Puerto Rico y en la región latinoamericana y caribeña. Es el segundo objetivo del programa, informar a la comunidad internacional sobre el quehacer político por la independencia y el socialismo en Puerto Rico. José, o si quieres saludar. Hola, buenas a todos y a todas. Informamos que el compañero Carlos Alicea se supone que sea parte de este programa. Él vive en Naranjito, tiene problemas de internet, ha entrado y salido 2 veces y aparece por ahí, ya está anunciado. Pero es parte imprescindible de este Exactamente. programa. Este programa lo hemos definido con 5 secciones, ¿verdad? Siendo el primero, pues me voy a dar a la tarea de explicar lo que son estas secciones. La primera es cosas que pasan en la historia de Puerto Rico. Estaremos mencionando, en el caso que lo amerite, que siempre hay algo que mencionar, cosas que pasan en la historia de Puerto Rico el día o en las fechas cercanas al momento del programa. Un segundo segmento será qué está pasando en el mundo hoy, en el cual vamos a estar discutiendo o repasando brevemente noticias internacionales que hayan sido de interés durante esa semana en que se graba el programa o de especial atención, ¿verdad? En tercer lugar, vamos a estar hablando de noticias en Puerto Rico. Ahí vamos a estar informando a la comunidad internacional sobre los temas y los trabajos que realizamos en Puerto Rico, ya sea actos de solidaridad como actos políticos propiamente. Por último, vamos a traer siempre un tema de investigación, en donde a ese le llamamos hasta abajo, esa sección se llama hasta abajo, y en hasta abajo lo que hacemos es investigar un tema que nosotros entendemos que está afectándonos como puertorriqueños y puertorriqueñas y no se está hablando en los medios. En el caso de este programa, la investigación o el hasta abajo se va a llamar de pacientes a clientes, la mercantilización de la salud. Por último, siempre vamos a hacer unos anuncios de los próximos eventos que tenemos y vamos a estar proponiéndoles temas que nos gustaría discutir más adelante para ir preparándoles ya para que sepan lo que vamos a traer. No sé si, Escoda, quieres añadir algo para entonces empezar a hablar Ok. de la primera sección. No, estamos bien. Ojo, esto es un piloto. Cualquier metida Eso de es correcto. pata y otras más nos las disculpan por ahora, en lo que vamos perfeccionando y van a ser menos metidas de pata. Sin más, pues vamos a empezar con la primera sección que se llama ¿dónde estamos hoy en Puerto Rico? Hoy es 29 de marzo, tú sabes que se está celebrando Semana Santa, no creo que le queramos meter mucho diente ahí, aunque siempre cabe mencionar, como nos decía eh, nuestro compañero José, que en estas fechas a mí se me hace, Escoda, que sería bueno, en vez de recordar al Jesucristo sacrificado ahí en la cruz, todo Dios, yo a mí lo que se me ocurre es que nosotros deberíamos estar pensando más en rescatar esa figura del Jesucristo revolucionario. Creo que siguen insistiendo en esta idea del sacrificio de Cristo, de morir por nosotros, y en verdad a veces me cuestiono si no será una idea para, ¿cómo se dice? Para disuadir a la gente que tiene pensamientos revolucionarios de que lo haga. Es como una manera de decirnos, mira, no lo hagas porque vas a terminar crucificado. No No sé qué tú... solamente eso, lo que llega a nosotros en el 2024 de la figura de Jesús, la persona que caminó y predicó, ha sido filtrado por la muerte de cientos de personas en los distintos concilios, las distintas guerras, principalmente en Europa. El Ujú, Vaticano eliminó libros, añadió cosas. Hay que recordar que esos son traducciones de traducciones de traducciones. La ujú. Virgen la han desvirgado y la han vuelto a virgar. Incluso
con respecto a las mujeres. El cristianismo aceptaba el aborto, un derecho del aborto, y no solamente el aborto, el infanticidio. Levantaban los nenes y si al nene le faltaba algo, lo mataban. Y ahora supuestamente bajo el cristianismo las mujeres son perseguidas por utilizar ese derecho. Es Viernes Santo, para mí es una oportunidad de reflexionar bastante. Jesús dejó 2 mandamientos: ama a Dios, lo que sea Dios, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás han sido inventos. Y mataron a gente que abogaba por la pobreza, voto de pobreza, la mitad de la Iglesia Católica no cree en eso, etcétera, etcétera. Para mí, 29 de marzo, que es el día que estamos grabando esto, es el día natalicio de Consuelo Litapia, de las primeras mujeres comunistas, compañera de Consuelo, de Juan Antonio Corregel, codirectora de la Liga Socialista, y estuvo junto con Corregel en las luchas desde el 46 hasta el 80, que es cuando muere Corregel. Para mí una figura importantísima. 29 de marzo también del 76 fueron arrestados compañeros de aquel momento del Partido Socialista puertorriqueño, acusados de violación a la ley de explosivos. Cada uno le fijaron $270,000 de fianza. Otro Chacho, día todavía hoy día eso es, todavía hoy $270,000, eso parece es una fortuna. Lo que no le aplican a es los una corruptos. fortuna. Eso es A lo que no le correcto. aplican a Eso los es correcto. corruptos. A nivel internacional, el 29 de marzo fue que condenaron a muerte a Rosenberg y a su compañera Jill Greengrass por espionaje comunista, supuestamente. Ellos aceptaron que eran comunistas, pero la maquinaria que le crearon para pedir la muerte de ellos fue fantástica y lo ejecutaron. Y hoy es un día de celebración. 29 de marzo de 1973 salió derrotado el ejército yanqui del suelo vietnamita. ¡Wow! Tremendo. ¡Viva Vietnam! Y hoy, 29 de marzo, para mí esto es más importante que ciertas personas celebren Viernes Santo. Y total, la mitad de la gente de Puerto Rico no lo conmemora como Viernes Santo, sino como un día de la mitad de la gente está en la playa, definitivamente. ¿sabe? Y no es una falta de respeto a los compañeros cristianos y católicos que crean en eso, sino simplemente señalando. Yo prefiero excelente. Otras fechas, otros logros de la humanidad, ¿sabe? Escoda, se te olvidó mencionar que el 22 de marzo se celebra la emancipación de los esclavos en Puerto Rico. Que fue un logro de Grito del Ares. Carlos, sé que entraste un poco tarde por el tema de la señal. Qué bueno que llegaste. Ya nosotros te presentamos, hicimos una breve introducción de este primer programa piloto de Frente Abierto. Y aquí estábamos hablando de hoy en Puerto Rico y el mundo, de esas noticias que han ocurrido en estos días. Yo empecé para tirar adelante, tú sabes, con la controversia, con Jesucristo y pues todos los Semana Santa. Y de eso ya Escoda me hizo el favor de esgrimir otra serie de fechas importantísimas en nuestro quehacer. Escoda, antes de movernos a las noticias internacionales, me gustaría que si puedes nos hables un chililín de Consuelo Lee. Yo creo que es una figura bien pertinente y bien crucial en nuestra historia de la lucha por la independencia. Consuelo Litapia fue una de las fuerzas más influyentes que llevó a Corregel a militar en el socialismo. Ella era comunista antes que Corregel se declarara comunista. Corregel siempre fue nacionalista y comunista, fue luchador. ¿Cómo es? Detrás de una mujer hay un hombre, o será al frente. Nada, perdona. Yo no voy a entrar en eso ahora. Pero ella fue la que lo llevó. Incluso cuando Corregel abandona el nacionalismo, la frase de don Pedro es importantísima. Porque Corregel abandona el nacionalismo porque lo consideraba incompatible con el Partido Nacionalista. Albizu dice, su comunismo lo ha hecho incompatible con el nacionalismo. Y en eso los nacionalistas, no era don Pedro, no querían cuenta. O sea, el nacionalismo era don Pedro, pero habían otras fuerzas también. Y Corregel terminaba don Pedro diciendo
este pueblo puesto de rodillas no puede agradecer de lo que ha hecho Corregel por la patria. Entonces, Consuelo fue líder ella misma, colaboró con Corregel toda su vida en la fundación de la Liga Socialista y como muchos dirigentes de esa organización también fue arrestada. En el 71, por eso, en el 71 fue condenada a prisión, pero se logró que fuera excarcelada por fianza. La Liga Socialista se defendía en las cortes con uñas y dientes a más no poder. En el 73 es cuando ella publica el único poemario que se ha publicado de ella, que es Con un hombro menos, pero ella fue escritora de muchos otros textos. Y en el 80, cuando muere Don Juan, ella participó bien activamente por la excarcelación de los prisioneros políticos y de guerra. Y en 89, del 80, en el 85, cuando muere Corregel, fue de las fundadoras del Museo Casa Corregel. Personas que la conocieron decían que era más brava que la gente que tenía alrededor. Y mucho de ese trabajo todavía no se sabe ni se puede chotear porque hay gente viva al respecto. O sea, es una lástima, mucho de nuestras luchas de ese tipo de sector del independentismo no van a poder salir a la luz porque los delitos que para el sistema cometieron, todavía muchos de ellos están vigentes. Pero doña Consuelo, y a mí, fíjate, a mí no me gusta llamarla. Es una figura, perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa, ella es una figura coetánea casi con Luisa Capetillo, ¿verdad? Ella nació en el 1905. También de familia. Y tenía de familia. Estoy aprendiendo. Era nieta de Alejandro Tato. Exacto. Ella era, y por parte de padre y de madre, le viene de una familia de estirpe de lucha. Excelente. Ella conoció a Don Juan cuando ella trabajaba junto en Nueva York, en el Partido Comunista de Estados Unidos. Y como ella era escritora y demás, el trabajo después en el periódico Revista por los Hispanos con Don Juan desde Nueva York. Hay quienes mencionan que fue amiga entrañable de Julia de Burgos, o sea, casi nada. Imagínate, o sea, viene dentro de su trabajo, fue educadora constantemente, ella dejó un alfabeto patriótico bien interesante de tratar de alfabetizar a personas que trabajaban. Y dejó ese legado como compañera, no de compañera sentimental, ojo, no solamente de compañera sentimental, sino compañera de lucha de Corregel. Bueno, y hablando de esos temas y de Nueva York y de cómo Consuelo estuvo en Nueva York y conoció a Corregel en Nueva York, eso me lleva a los temas internacionales. En este primer episodio queremos presentar 3 temas. Gustaría que Carlos o Escoda, alguno de los dos, hablará bien brevemente qué está pasando en Palestina, en Arroz Blanco. Sabemos que los israelitas llevan desde octubre atacando el poco terreno que les queda a los palestinos. Sabemos que Hamas, una de las organizaciones de lucha palestina, está defendiéndose en contra de esta ocupación, pero va mucho más allá. Estamos hablando de un genocidio. Carlos y Escoda, denos un trasfondo pequeño para que la gente se ubique en tiempo y espacio. Sobre todo piensen en lo que no nos están diciendo en las noticias. Sí, partimos, saludos a todos y todas.
Ciertamente, lo que está ocurriendo en Palestina no empieza en octubre 7. Octubre 7 simplemente fue una acción militar de lucha armada, de resistencia de parte del pueblo palestino, que está cobijado bajo el derecho internacional, porque lo que nosotros conocemos como Palestina es una nación ocupada e invadida ilegalmente, donde se le ha impuesto un sistema de apartheid. Bajo el derecho internacional, una nación ocupada tiene el derecho a resistir usando todas las medidas posibles, incluyendo la lucha armada. Así que y esto data de 1947, cuando ocurrió la Nazca, donde millones y millones de palestinos fueron desplazados debido al plan de los imperios de aquel tiempo, Inglaterra y Estados Unidos, validaron completamente esa ocupación, esa invasión y el desplazamiento de los palestinos. Y eso siempre ha sido el plan del Estado sionista de Israel. Perdona que te interrumpa, no es casualidad que estamos hablando de 1948, Dale, básicamente la misma fecha donde se está Sí. creando las Naciones Unidas. Koda, ¿qué tú quieres añadir sobre lo que ha dicho Carlos? Okay. Sobre eso es importante, menos mal que ya la gran parte de la comunidad internacional ha sabido reaccionar. No se trata de una guerra de Israel contra Palestina, es un genocidio. Las guerras siglo XXI tienen un protocolo y el 70% de las muertes en Palestina han sido de mujeres y niños. Ya hay soldados israelíes confesando que atacan a propósito casas y hospitales. El gobierno de Israel dice, no, lo que pasa es que jamás está escondido ahí y cosas así por el estilo. No. Ha matado ya 4 presidentes de universidades y más de 14 decanos. Y la última relatora de la ONU lo dijo bien claro. Es una práctica genocida lo que tiene Israel ahora mismo en Palestina. El pueblo de Palestina es otro pueblo. Y quiero añadir Tíralo al medio, dale. Tíralo al medio. Que quiero añadir 2 puntos bien importantes con respecto a esto. Primero que nada, ya están saliendo noticias que prueban que está ocurriendo una implementación sistemática de violación de mujeres por soldados israelíes en Palestina. Está empezando a salir esas noticias, que es parte de toda esta situación de genocidio que estamos hablando. Pero la otra parte que no se discutió mucho fue que todas las justificaciones con respecto al ataque de octubre 7, de que mataron civiles, de que la gente que estaba escapando, ya se sabe la información de que las acciones esas que se difundieron por las noticias, como por ejemplo le cortaron la cabeza a la gente, eran mentiras, puras fabricaciones. Han ocultado las noticias de que la mayoría de los civiles que estaban en los asentamientos ilegales fueron verdaderamente muertos por los disparos de los soldados israelíes. Hamas atacó objetivos militares, no civiles. Inclusive hay evidencia ya que Al Jazeera y otras noticias, otras agencias internacionales demuestran que los automóviles que demostraron para decir que Hamas había cometido un acto atroz fueron causados por los helicópteros y las armas que le suple Estados Unidos a Israel, que dispararon a mansalva en contra de los civiles que estaban huyendo del concierto. Como dicen ustedes, aquí lo que está cometiendo es un genocidio. Pero yo quiero que profundicemos brevemente, aunque esta es una sección de noticias, pero yo creo que los medios fallan en explicar por qué Israel quiere ocupar el territorio palestino. Y es que Palestina tiene una ubicación geográfica muy particular que lo conecta con todo el Medio Oriente. A mí se me hace muy claro entender por qué Israel, o sea, no estamos hablando solamente que es un tema religioso. Aquí de lo que estamos hablando es que el Estado de Israel, apoyado por Estados Unidos, lo que quieren es cooptar y controlar la región de los países árabes. No ¿Están ustedes de acuerdo con mi planteamiento? No solamente eso, hay que recordar que Israel y el Estado de Estados Unidos son un binomio inseparable. No es que los israelitas tengan influencia en Estados Unidos, sino funcionan como un combo de pitcher y catcher. Y están ellos son un matrimonio. Son un matrimonio. Y acaban y están estableciendo, repitiendo el modelo de los Estados Unidos, de que a los pueblos aborígenes los mandaban a zonas que no eran agradables para ellos. Pero tan pronto descubrían petróleo o gas, los Estados Unidos acaparaban ese territorio. Yo creo que Koda está clarificando algo. Sí. Parte de la maldición que tiene Gaza ahora mismo es que ahora descubrieron depósitos de gas natural y petróleo de la ventaja costera. Y encima de eso, hasta el hijo de Trump ha dicho, hey, si nosotros ocupamos ese terreno, lo vamos a hacer rico. Y no podemos olvidarnos que el BRIC, encabezado por China y otros países no capitalistas europeos,
han logrado unirse con los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que muy pronto toda esa fortuna que circula en dólares va a dejar de circular en dólares. Estados Unidos e Israel están tratando de afianzar su dominio en un sitio que están perdiendo el poder. Para ellos, matar a miles de personas, 35,000 personas muertas, es simplemente parte de hacer su negocio imperialista. O sea, está mal el genocidio, está mal la violación de derechos humanos, está mal la ocupación del territorio palestino, pero está mal moralmente la razón, una razón de poder económico. Sí, los dos han traído un contexto bien importante que ata esos principios y nos ilumina en la cuestión. Esto es un contexto imperialista y control de recursos y reacción a lo que acaba de decir Skoda. O sea, hay unos acuerdos políticos económicos que amenazan el control de esa región. Por eso es importantísima la solidaridad internacional. ¿Sabes? Contra el imperialismo, lo que ha funcionado es la lucha de los pueblos y la solidaridad internacional. Desde Puerto Rico hay varios grupos. Está la Red de Solidaridad con Palestina, pueden buscarlo en internet, ilustrando y haciendo actividades en apoyo a Palestina. Tenemos que seguir denunciando el genocidio israelí y seguir apoyando el derecho que tiene el pueblo de Palestina a defenderse. Exacto. Y más que nada a vivir. Lo que están es pidiendo ahora mismo derecho, es que se cumpla el derecho básico humano de poder vivir. Pero hay que denunciarlo, Skoda, y perdona que te interrumpa, hay que denunciarlo también desde la condición político-económica, porque eso mismo, y me lleva a la segunda noticia internacional, es lo que está pasando en Haití. Todos los mecanismos posibles, incluyendo la lucha armada. Eso es importante recalcarlo, porque enseguida empiezan con que si la violencia y todo ese de cosas. La carta fundacional. El pueblo tiene derecho a defenderse, y tiene derecho a defenderse por todas las vías que sean posibles. Que estamos en una nación invadida y ocupada también por un imperio, como los Estados Unidos. Claro. Y me lleva a la segunda noticia, que es la noticia de Haití. Se presenta en los medios internacionales como un país ingobernable, donde lo que está ocurriendo es, de nuevo, causalmente, una inherencia mercantilista, capitalista de Estados Unidos, donde Estados Unidos está imponiendo su gobernante y Haití está diciendo, no, nosotros somos un país soberano y nosotros queremos escoger a quien nosotros queremos. Y no voy a usar la palabra que usaríamos entre una conversación coloquial entre nosotros, pero el tipo, o sea, ser colonia implica que Puerto Rico sirva de refugio para el presidente electo por Estados Unidos, el presidente impuesto por Estados Unidos. Quisiera que Skoda nos hable un poquito, ¿verdad?, de lo que está pasando en Haití. Hay que recordar, Haití fue la primera república de América que abolió la esclavitud. Su guerra de independencia incluía la abolición de la esclavitud. La de Estados Unidos se liberaron los blancos y siguieron los esclavos. Segundo, Haití derrotó al ejército más poderoso de Europa en aquel momento, que era el ejército de Napoleón. ¿Sabes? No es una Francia decaída, no es poca cosa. Es el ejército que conquistó Europa. Es la Francia imperial que estaba en la Alhambra. Y el sistema imperial nunca le perdonó eso a Haití. Encima de eso, Haití, durante el siglo XIX, que le cerraron los mercados europeos, Francia tuvo el descaro de cobrarle a Haití, ¿sabes? Y tuvo que pagar no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares en multas por haberse liberado de Francia. Fue aislada. Fueron apoyados dictadores. Desde comienzo del siglo XX, Estados Unidos lo ocupó militarmente para cobrar las aduanas. Dejó a la familia Duvalier a cargo del país. Y de momento, cuando vienen los terremotos, Haití estaba bastante inestable, vienen unos terremotos y es ocupada militarmente. Incluso el aparato de las Naciones Unidas que controlaba Haití se llamaba MINUSTAH, porque fue una propuesta de ¿quién? De Francia. O sea, el antiguo imperio estaba recuperando su control. Y tras
los terremotos se recaudaron decenas de miles de millones de dólares que no llegaron nunca a Haití. Ahí estaban envueltos. Bueno, déjame hacer la digresión. Lo que sí llegó fue el que ya estaba en Haití, fue la solidaridad. Bueno, déjame añadir un poquito sobre Haití, porque yo creo que es importante que planteemos eso. Construyendo un poquito sobre lo que dijo Escoda, miren, pues sucede que Jefferson, tan pronto ocurre la liberación de Haití, plantea que esa peste había que contener en Haití, porque tenía miedo de que ese ejemplo de liberación se extendiera no solamente por Estados Unidos, por el Caribe. Y desde ahí parte lo que Escoda planteaba, ese odio visceral en contra de Haití, que había derrotado, como dijo Escoda, el ejército más poderoso del mundo. Pero el control de Haití comienza en 1900. En la toma de la aduanas de Haití comienza a forjarse de unos préstamos ilegales que obligaron a pagar a Haití desde 1900. Y Estados Unidos impone unas veces por presión diplomática de doblar mollero, otras veces por invasiones militares. Haití fue ocupado por lo menos 2 veces entre 1900 y 1930. Y de hecho, la última salida de los haitianos le impusieron, por ejemplo, la imposición de una nueva constitución a través de bayonetas. Pusieron en la cárcel ilegalmente a todos los congresistas haitianos. O sea, esa historia de Haití viene de 1900 y ha desembocado en esto. Y tienen la hipocresía de decir que Haití es un estado fallido cuando han estado interviniendo militarmente en Haití y asociándose con dictadores a lo largo de la historia de Haití desde 1900 en adelante. Entonces, ese contexto hay que traerlo claramente para entender qué es lo que está ocurriendo en Haití. Contrario a lo que ellos dicen, los haitianos siempre han tenido la energía y la fuerza para tratar de gobernarse a ellos mismos, de tomar sus propias decisiones. Pero las intervenciones de Francia, de los países europeos y de Estados Unidos en el siglo XX son las raíces causales que le han negado ese derecho a los haitianos. Por muchas razones, pero una principal es creer que son negros y no son capaces de gobernarse ellos mismos. Y eso es bien importante. Esa ideología de supremacía blanca impera en cada una de las decisiones militares y políticas que Estados Unidos le ha impuesto a Haití en el siglo XX y que se las traducen hoy en las condiciones que estamos sufriendo y enfrentando nuestros hermanos pueblos haitianos. Y lo otro de la solidaridad, es bien importante también enfatizar, uno de los países más solidarios con las guerras de independencia en Latinoamérica fue Haití. No solamente con la guerra de independencia en Sudamérica, pero con la guerra de Puerto Rico. Betances planteaba bien claramente que el modelo de liberación para el Caribe, para la Confederación Antillana, era el modelo de Haití, la liberación y la lucha libertaria de Haití. Eso quiero decir. Con eso expuesto, queda claro que el problema de Haití no es interno, de falta de capacidad de gobernanza. Es un problema impuesto por los imperios en venganza y además otra cosa, está el ejemplo de Cuba al lado. O sea, Cuba con todo y bloqueo, las oportunidades de vida de un niño que nazca son 50 veces más altas y prósperas que con la infancia de Haití. O sea, Estados Unidos no puede darse el lujo de tener un Haití independiente al lado de Cuba porque simplemente sería el peor ejemplo para América Latina de cómo América Latina puede organizar sus pueblos. Haití, lastimosamente, es un botín de guerra del imperialismo. Y estaba diciendo ahorita, Haití fue invadido por MINUSTAH, una agencia de la ONU, que el nombre de MINUSTAH viene de Francia. O sea, es Francia regresando a tratar de tener un pedazo. Los imperios europeos siguen funcionando en el Caribe. Francia fue lista, nombró sus colonias en el Caribe, la nombró Estado para salirse de la lista colonial, pero sigue la avaricia imperial, sigue fastidiando al Caribe y particularmente Haití, que tiene Francia por un lado, Estados Unidos por otro, y encima de eso, hay que decirlo, son negros. Y eso Claro del que sí. racismo gringo y europeo, pues no les importa. Para ellos son simplemente una ficha más
en su tablero de cómo dominar el planeta. Quiero aportar sobre eso que estamos hablando relacionado con Haití y un tema bien particular que trajo Escoda, la tasa de mortalidad infantil. Un research aquí rapidito en internet, como decimos en el Spanglish, un googleo. En el 2000 solamente, mientras en Haití se morían 70 niños, en Cuba se morían 6. Ya en el 2018, en el 2006, perdón, en Haití se están muriendo todavía 65 niños por cada 3 que se mueren en Cuba. La tasa de mortalidad en el 2018, según researchgate.net, la tasa de mortalidad infantil en Haití disminuye a 50 niños, mientras que en Cuba están muriendo 2. O sea que seguimos viendo una proporción, una desproporción en la tasa de mortalidad en Haití, infantil en Haití. Otro tema que quiero traer, Estados Unidos está en un proceso de una crisis económica muy seria, muy severa. La deuda de Estados Unidos es trillonaria. Y en el capitalismo, el poder allegar activos, ya sean en forma de deuda o de recursos, es importante. Y Estados Unidos está acercándose con la presión que existe por un lado, cuando vemos en el Caribe, ¿verdad? Estados Unidos está, por un lado, posicionándose regionalmente en el Caribe, expandiéndose y afianzándose en otro país caribeño que es Haití. Segundo, está extendiendo la base militar ilegal que tiene en Guantánamo, Cuba, que es lo más cerca que queda de Haití. Además de eso, está extendiendo ese poder militar que tiene en el Caribe para poder atacar los países más progresistas y los gobiernos progresistas que han surgido en los últimos 25 años. Entiéndase Venezuela, entiéndase ahora con Maduro, pero que empezó con Chávez, entiéndase Petro en Colombia, y la lista es más larga porque ahora hasta Lula regresó a Brasil. Y Estados Unidos se ve en una necesidad apremiante de extender su poderío en el Caribe para poder militarmente también tener un terreno seguro de ataque, porque con Puerto Rico y con las bases militares no le es suficiente. O sea, hay un tema por un lado militar que no lo podemos descartar, de control de la región caribeña que no le pertenece a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene nada que ver en el Caribe. El Caribe le pertenece el mar Caribe le pertenece a los países caribeños y a los países del norte de Sudamérica. Y por otro lado, extender sus tentáculos económicos a través de las fundaciones, las wannabe fundaciones llamadas Clinton y otro tipo de organización sin fines de lucro. Yo creo que eso es importante también que lo mencionemos, no se está mencionando en los medios. No, Estados Unidos y Europa tienen en Haití más ONGs que en cualquier otra parte del planeta. O sea, incluso se descubrió y se acepta que entre las cosas que hacían las ONG es llevarle arroz envenenado al pueblo haitiano. O sea, esa injerencia del imperialismo, como bien tú lo dices, abona a la previsión de Albizu de que la última batalla contra Estados Unidos se va a dar en el Caribe, porque Europa, dirigida por los alemanes, está organizada en el BRIC, y el Caribe es su último bastión de lucha en contra de los pueblos. Si alguien me está llamando, pues que espere entonces. Eso es correcto. Bueno, el tema de Haití es largo y tendido. Siendo un país caribeño, yo creo que le debemos dedicar más tiempo, así que yo propongo desde ahora que le hagamos un pequeño observatorio en cada programa que tengamos, ¿verdad? Dedicado a nuestros hermanos haitianos y al pueblo y al gobierno, al país haitiano. No sé si nos dé tiempo para traer lo de los agricultores en Europa. Creo que lo debemos dejar para la semana que viene y movernos brevemente
hablar entonces de el ámbito en Puerto Rico, las noticias aquí en Puerto Rico, hablarle un poco a la comunidad internacional de lo que está pasando en Puerto Rico. En este plano, me gustaría mencionar brevemente que el 8 de marzo se estuvo conmemorando en Puerto Rico, ¿verdad? El Día de la Mujer Trabajadora. Digo conmemorando porque en realidad esta fecha se celebra, como ustedes saben, para reivindicar los derechos de las mujeres en referencia histórica a unos fuegos que ocurrieron en fábricas en Estados Unidos, en el que los patronos decidieron que era tremenda idea cerrar las puertas y quemar a sus obreras vivas dentro para aplacar las protestas laborales que estas mujeres llevaban a cabo. Traigo esa referencia histórica del fuego porque a mí me preocupa cómo en Puerto Rico ha aumentado vertiginosamente la violencia de género a partir del huracán María y más adelante con el COVID. No deja de sorprenderme no solamente la cantidad de noticias de violencia, sino el tipo de violencia que se da entre las mujeres y la comunidad LGTB en Puerto Rico. Veamos el caso de Verdejo, el boxeador Verdejo, que mató, o sea, torturó y tiró al agua viva a una de sus compañeras, la tiró viva y esa mujer murió ahogada en cinta de su bebé, del bebé de Verdejo. Más recientemente tenemos muchos casos de violencia de policías, que esto es histórico, de policías que en actos de rabia han usado sus armas de reglamento para matar a sus compañeras consensuales. Sobre eso, Puerto Rico es un país violento. Punto. La violencia es la que impera en la colonia. En el caso de las mujeres, están más asediadas por la violencia de género. Pero la violencia aquí también es contra menores y contra ancianos y contra la gente en la calle. En este año, en enero de este año nada más, se triplicaron las acusaciones supuestamente en la policía a 423 casos de 152 para el año anterior. Estamos hablando. Y esos son los que se reportan. Pero estamos hablando de lo que se reporta. Además de toda la violencia intrínseca que sufren las mujeres que no se denuncia. Encima de eso, se mantiene el patrón machista de asesinar y después suicidarse por problemas que tiene la gente mental de que ven a las mujeres como propiedad. Yo preferiría que primero se suiciden y después intenten matar a la persona. Te vas a suicidar, suicídate, pegate un tiro y ya. O sea, pero no, todavía en Puerto Rico se ve la mujer como propiedad del varón. Y lastimosamente las edades, eso incluye juventud. O sea, un patrón que uno esperaba que fuera desapareciendo, no necesariamente es de la edad promedio, pero por debajo del promedio de las edades en Puerto Rico. O sea, la mujer en Puerto Rico todavía se ve como propiedad. Y hasta que eso no se elimine, vamos a seguir padeciendo de ese problema. Las mujeres en Puerto Rico son víctimas del concepto que es capitalista de que esto me pertenece. Y como la mujer siempre se ve como una ciudadana de segunda categoría, es más fácil decir, esto es mujer, ergo es de segunda categoría, ergo me pertenece. Y es un problema fundamental, y no solamente en Puerto Rico. Las estadísticas en Estados Unidos, yo no estoy muy pendiente a las actuales, pero también las mujeres en Estados Unidos están sufriendo, y especialmente lo que tú dices, después del COVID, ese cerramiento del COVID, se multiplicaron los actos de violencia contra las mujeres. Con el compa Ben de allá de Nueva York, con quien vamos a estar compartiendo en un próximo programa, tuvimos también un programa dedicado a las luchas feministas y tocamos un poco lo que son la violencia de género en Puerto Rico, que sería muy buena referencia para aquellos y aquellas y aquellos que nos están sintonizando.
No sé si Carlos quiere añadir algo. Bueno, yo quiero dar un puntito importante. No solamente es que la colonia es inherentemente violenta, es que la colonia también fue diseñada en forma particular para atacar a la mujer puertorriqueña, ¿no? Con parte de su agenda de intento de genocidio y desaparecernos. O sea, tenemos la experimentación con la mujer puertorriqueña de forma sistemática por parte del imperio, la esterilización de la mujer masivamente en Puerto Rico con la creación de clínicas de salud rurales donde las mujeres entraban y eran esterilizadas sin su consentimiento. Que creo que es importante que planteemos eso. Y la otra parte de esto es que debido a esa colonia, debido a esa imposición política, no podemos decidir nosotros. No tenemos se nos niega el ejercicio de la soberano, del ejercicio de la soberanía política para diseñar una política, por ejemplo, para implementar perspectiva de género en el país, tú sabes, Sí, para buscar otros referentes de transformación. Cuando uno estudia y analiza, por ejemplo, la revolución bolchevique en Rusia, las medidas y las leyes más avanzadas para destruir y derrocar ese sistema paternalista en el mundo fueron los soviéticos los que lo implementaron. Y como no se nos niega la oportunidad de poder, como referencia, implementar bajo la República de Puerto Rico socialista esas medidas, no podemos actuar verdaderamente hacia avanzar a derrocar ese patriarcado y ese machismo en el país. Y es fundamental que luchemos por esos poderes políticos. Claro, con la visión correcta y clara, porque si dejamos a Rivera Chat siendo el presidente de la República, nos jodemos porque va a seguir el machismo y el paternalismo. Y a mí me preocupa, añadiéndole a lo que tú dices, continuando tu línea de pensamiento, a mí me preocupa profundamente esta cantidad de medidas que vienen de Estados Unidos y que vienen impuestas, ¿verdad?, por nuestra propia condición colonial. Esta cantidad de medidas que vienen de estados conservadores en los Estados Unidos, donde pretenden imponer en Puerto Rico políticas, o sea, con un trasfondo totalmente religioso, que restringen el derecho al aborto que tienen las mujeres ya en Puerto Rico. Y no solamente de religiosos, derechistas y religiosos, porque todavía hay religiones de que aceptan el derecho de la mujer al aborto. Aquí en Puerto Rico, lastimosamente, la derecha, como en Estados Unidos, ha sabido invadir las iglesias para imponer su punto de vista derechista. La otra parte de esa moneda para mí es el calco y copia de la imposición de lentes de análisis en la lucha feminista en Puerto Rico, la lucha por la mujer, que son calcados y copiados de los Estados Unidos, que lo que pasa que invisibiliza la lucha de las mujeres puertorriqueñas han tenido en Puerto Rico por mucho tiempo. Ese calco y copia, esa invasión de ONG estadounidense, trayendo conceptos que que aplican solamente al contexto histórico y social de los Estados Unidos para reivindicar a las mujeres, empantanan y encajan la lucha de la mujer puertorriqueña en unos modelos que yo no creo que ayudan y enriquecen esa lucha y avanzan. La creación y la liberación de la mujer puertorriqueña. Yo creo que es bien importante ese otro aspecto tenerlo claro. Y tiene que ver mucho, de nuevo, con la invasión de las ONG gringas viniendo aquí a Puerto Rico, imponiendo su agenda, imponiendo sus visiones de lucha. Bueno, atado a eso que tú estás mencionando y ya metiéndonos en otro tema que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, estoy dando un giro de 180 grados, pero es que quiero amarrar el tema del plan de la Junta de Control, del plan de ajuste. Se nos ha hecho pensar que todos estos fondos que estamos recibiendo, entre comillas, de Estados Unidos para la recuperación de Puerto Rico después del huracán María, es una buena voluntad de Estados Unidos y en realidad Estados Unidos no está cumpliendo con su rol fiduciario, sino por el contrario. Lo que está haciendo es lo que hizo en 1950, lo que hizo desde 1948 con Puerto Rico, a través de la Junta de Control Fiscal, establecer mecanismos para, uno, obligar a los puertorriqueños a autodeclararse una minoría de los Estados Unidos, la cual no somos. Está más que reconocido que somos the people of Puerto Rico, que somos una identidad separada, una nación diferente. Y para justificar allegar fondos que a su vez lo que están haciéndole es un bailout a estas corporaciones en Estados Unidos que no tienen
suficiente cash flow y están dedicadas a la reconstrucción, a la construcción, etcétera. Y ahí me estoy moviendo un poquito a la Junta de Control Fiscal y en qué se encuentra la Junta de Control Fiscal, la impuesta Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, dejando atrás el tema de género. La Junta se nombró para poder asegurarle a unos fondos buitres que recuperaran parte de lo que le apostaron cuando compraron bonos en el 15 y en el 16 y lo compraron a 10 chavos, a 15 chavos, para ellos como una inversión especulativa. Ningún otro rol de la Junta es importante. Ahora, ¿cómo nos jode esa Junta? Incluye no solamente eso, sino que el gobierno colonial ha hecho un juego de pitcher y catcher con ellos, de que yo propongo esta ley, yo la apruebo, pero la Junta no la aprueba. Entonces, el caos administrativo que hay en Puerto Rico, pues entonces el mismo gobierno le puede echar la culpa a la Junta, etcétera, etcétera. Puerto Rico ahora mismo, si Haití no tiene capacidad de gobernarse, Puerto Rico está peor, porque aquí sí gobierna una Junta y tiene en el Capitolio y Fortaleza una serie de alcahuetes que proponen leyes. La Junta no lo aprobó, esa es culpa de la Junta. Proponen esto, la culpa es de la Junta. Y han hecho un juego de pitcher y catcher magnífico. No solamente eso con respecto a las mujeres. Conocí a una persona de carne y hueso que consiguió una casa de esa de interés social después de María. Una persona. Todavía el 80% de esas casas no ha sido construido con los fondos aprobados. Y son fondos que terminan en el bolsillo yanqui, el 90% de esos fondos. Lo que pagan aquí es una miseria. El sistema educativo, cerraron 400 escuelas y sigue el mismo presupuesto del Departamento de Educación. ¿Qué economía hubo? Y no hay servicios para los niños que necesitan atención de servicios de educación especial. Bueno, que no hay servicio para todos los estudiantes. ¿Qué va a hacer para la educación especial? Y eventualmente el tema de salud. En Puerto Rico, el sistema de salud ya no es ineficiente, es criminalmente negligente. Hay fondos, muchos fondos, y no solamente seguros, y con todo y eso las citas son de a 3 meses a 6 meses. O sea, y yo menos mal gozo de bastante buena salud. Aquí hay casos de personas que necesitan especialistas y la cita la tienen a 5 meses, a 6 meses. Y claro, todo eso a culpa de la Junta. De eso yo sé, de la cuestión de la salud. Pero voy a hacer un punto adicional con respecto a lo de la Junta y al gasto. Nosotros acabamos de escribir un artículo que va a salir pronto, que se llama ¿Qué costoso es la mentira del gobierno propio? Y buscando información encontramos que de la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico se ha gastado $1 billón en consultorías y asuntos y asesorías legales de parte de la Junta. A eso un promedio ofrece de $196 millones al año. ¿Ok? Nos dicen que no hay chavos para escuelas, nos dicen que no hay chavos para retiros, nos dicen que hay que eliminar los derechos de los trabajadores y se gastan en 7 años $1 billón en gastos de asesoría y de consultoría para implementar la quiebra que no nos corresponde porque es una ley legítima y para darle los chavos a los buitres. Eso es lo que nos ha traído la Junta de Control Fiscal. Y es parte del mismo esquema de extracción de economía que tiene la colonia, que se implementó desde 1900. No podemos olvidarnos de eso. Esto es lo mismo. Cuando acabo de recordarme escribiendo este artículo, la Junta de Control Fiscal es el comité ejecutivo que nos impusieron en 1900 bajo la ley Foraker. 11 personas nombradas por el presidente de los Estados Unidos, que son los que toman todas las decisiones. Y para añadir a la herida, ¿por qué carajo tenemos un Senado, una Cámara y una Cámara Ejecutiva que se gastan cerca de $100 millones en presupuesto? Para el carajo, si ellos no deciden nada. Ellos no deciden absolutamente nada. Aquí no decide la Junta. Todo. Por eso es que hay que luchar por la independencia. Por eso es que hay que derrocar la colonia. Porque es una explotación a mansalva. Es a mansalva. Y mira si los acuerdos nos llevan a algo bueno. Déjame terminar, espérate. Algo bueno. El famoso acuerdo de la COFINA, cuando lo vamos a analizar,
Supuestamente hay que estar contentos porque nos bajaron a $12 billones. Vamos a terminar pagando $32 billones en 40 años. O sea, así mismo. Hablando precisamente de la deuda ilegal, perdona que te interrumpa, Escoda, y el tema que tiene inherente con la salud, en nuestro próximo programa lo queríamos traer aquí y les vamos a presentar la premisa, pero como ven nos hemos envuelto y es importante que discutamos así, aunque sea someramente los temas, pero en el próximo programa vamos a estar trayendo la primera investigación que nosotros le llamamos hasta abajo a esta sección, investigaciones profundas sobre temas particulares en Puerto Rico, trayendo el tema de la salud, que lo mencionaron no solamente Carlos, sino también Escoda, y después de esta intervención dejo a Escoda continuar la línea de pensamiento, pero en el próximo programa vamos a estar trayendo el tema de la salud de pacientes a clientes, la mercantilización de la salud en Puerto Rico. Una investigación que estamos haciendo sobre cómo los servicios de salud en Puerto Rico se han vuelto realmente un producto para beneficiar a las compañías aseguradoras, no solamente, y ahora entra en el juego también las compañías acreditadoras. José Escoda, dale. Bien. Volviendo a lo que estábamos hablando, el trabajo de la Junta y el sistema en Puerto Rico, ojo, había una excusa de que el cierre de COVID aumentó los precios. Ya eso pasó. Sin embargo, la inflación en el bolsillo del trabajador puertorriqueño se ha mantenido. Yo sigo de ejemplo los choppers. Ha aumentado la inflación. No, por eso, antes del COVID, siempre aparecía en cada chopper un paquete de arroz de 3 libras, el que fuera, a $1. Ahora mismo, en especial, el paquete de arroz está a 1.50 o a 3 por $5. Y el arroz es parte de la dieta básica de puertorriqueños. Las carnes ni se diga. O sea, todo eso supuestamente debe ser atendido, controlado o que el gobierno ayude. El gobierno lo que está diciendo es que los números indican que hay mucha gente trabajando. Estaban trabajando, pero en salarios de miseria que no tienen capacidad de poder cubrir el gasto diario, semanal de la familia, y encima de eso son muchos trabajos que no tienen planes de salud incluidos, no tienen derecho a retiro, y el derecho a retiro se ha convertido en un tipo de lujo. Eso existió una vez en la historia, ya eso no existe con nuestros jóvenes, y podemos ver cómo la Junta ha sido cómplice en sus medidas, en lo que hace y en lo que no hace para proteger la clase trabajadora en Puerto Rico. Y el tema que tú vas a añadir para la próxima, que es sobre la investigación de Estelí, es alarmante. O sea, esta cuestión de acabar, finiquitar la semblanza, la apariencia de que hay planes de salud y convertirnos a todos en clientes es una cosa sumamente importante. Esperamos que nuestros compañeros también, José Rivera e Ismael Müller, puedan participar de ese programa para la próxima semana o la próxima quincena cuando coordinemos esto. Yo, de mi parte, quiero insistir muchísimo en la línea de lo que está insistido Carlos. Todos nuestros problemas se deben al imperialismo. Eliminar el imperialismo es asignación fundamental para lo que creemos en la justicia social. No va a ser la panacea, pero nos va a poder dar las herramientas con las cuales construir un mejor país. Y yo les propongo que en la medida en que vayamos desarrollando el programa, que este es el primero, yo creo que va a ser cómico después ver el primero y los subsiguientes en retrospectiva. Yo les propongo que también, además de que esto sea un espacio crítico sobre los problemas que nos acaen a nivel mundial y también a nivel local, también convirtamos esto en un espacio alternativo donde la gente pueda visualizar, igual que nosotros, alternativas
Y lo que queremos es empezar a compartir nuestra línea de pensamiento, ¿verdad? Nuestro análisis crítico, y lo que nos lleva a nosotros en tener nuestras convicciones por seguir luchando por un Puerto Rico independentista, independiente y socialista. Carlos, palabras de cierre. Ahí viene. Pues nada, gracias. Muy vivo el programa. Me gustó un montón. Vamos a seguir adelante y que vea Puerto Rico libre y socialista. Que viva. Que viva. Bueno, nos vemos, compa.